Las infecciones de tipo fecal oral, como cualquier tipo de enfermedad, cumple con lo que Rotier explica en el capítulo 2 sobre el ciclo de enfermedades. Este ciclo requiere a 7 actores importantes, los cuales son el patógeno, el huésped, la salida, la transmisión, el ambiente, la entrada y el futuro receptor. Existen varias formas de que un patógeno se transmita, como una infección transmitida por alimentos, vectores o falta de higiene. Dependiendo del tipo de transmisión, la infección puede ser directa o indirecta. En este caso, las infecciones fecal-oral son un tipo de infección de transmisión indirecta, lo que indica que el patógeno no necesita incubarse en el ambiente, sino que puede infectar a otro animal o persona inmediatamente después de abandonar al huésped. En el caso del tipo fecal-oral, los patógenos abandonan el huésped en las heces y entra en su siguiente receptor por ingestión. Esta ingestión involuntaria de heces ocurre generalmente por contaminación de dedos, por contaminación en el agua potable, por contaminación en el suelo, y el suelo contamina la comida o a los animales domésticos que pueden o no ser comestibles, y porque las moscas al pararse en ellas pueden tener en sus patas aéreas partículas de heces que pueden llegar a los humanos en su boca o a los alimentos que pueden ser posteriormente consumidos. Cólera es catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una infección intestinal aguda causada por la ingestión de partículas fecales contaminadas con la bacteria Vibrio cholerae. Esta bacteria tiene dos cepas, donde según Ratier, una nueva cepa llamada Eltor ha desplazado año 2003 a la cepa clásica, haciéndola casi desaparecer. El cólera se encuentra en todos los países en vías de desarrollo, es decir, América Latina, el sudeste asiático y el continente africano, razón por la cual se ha convertido en un reto difícil de erradicar. Los síntomas que presenta son diarrea intensa acompañada de vómitos. Debido a la diarrea, al menos un 10% de los infectados pueden sufrir de deshidratación severa. Al ser una enfermedad endémica, tiende a afectar principalmente a los niños pequeños. Tiene un periodo de incubación de 1 a 5 días con una duración de máximo una semana con tratamiento. Es una enfermedad severa, donde algunos casos pueden morir en pocas horas, y si no se tiene tratamiento adecuado, puede morir al menos el 50% de las personas que desarrollen la forma de cólera más grave puede morir. Al ser una enfermedad transmitida por infecciones de tipo fecal-oral, el contagio se produce por alimentos y agua contaminados. Bajo esta premisa, Ratier incluye una tabla del tiempo de supervivencia en días de la bacteria en ciertos alimentos, donde se muestra que bajo altas temperaturas disminuye su supervivencia, por lo cual se recomienda una buena preparación e higiene de estos, y particularmente hervir la leche, dada la alta tasa de supervivencia de la bacteria, 7 a 14 días. Cólera y las demás infecciones de tipo fecal-oral están fuertemente asociadas con la disponibilidad y calidad de agua, principalmente porque el contagio se da por el contacto manos-heces. La contaminación fecal-oral en este caso se puede evitar fácilmente con un correcto lavado de manos o el lavado de alimentos en la preparación. Por otro lado, la calidad del agua es un factor determinante en la transmisión del cólera, pues al estar contaminada la fuente de agua con excretas también conlleva a las infecciones de tipo fecal-oral al beberla o usarla para preparar alimentos. No basta con la disponibilidad y la higiene si el agua no es de calidad. Por este motivo, en el capítulo 5, Ratier incluye una tabla donde muestra la reducción de casos de ciertas enfermedades y malestares con un mejoramiento de la calidad del agua potable. Para el caso, se observa que se redujo en un 15% los casos de diarrea, que es el síntoma principal del cólera. Luego de lo anteriormente dicho, el abastecimiento de agua es fundamental para el control de las infecciones de tipo fecal-oral, en especial de una enfermedad tan severa como el cólera, pues es el único mecanismo que tiene para asegurar a las comunidades vulnerables acceso a agua de calidad, manejando un sistema de acueducto que garantice una captación limpia y barata desde la fuente, y la disposición del tratamiento necesario para evitar a toda costa la presencia de la bacteria B. cholerae en el agua. Consultando en la página de la OMS en español, dice textualmente que la clave para prevenir el cólera, controlarlo y reducir las defunciones consiste en adoptar un criterio multidisciplinario basado en la vigilancia, el agua, el saneamiento, la higiene y el tratamiento. Adicionalmente, desde la OMS se han hecho efectivas medidas como la instalación de sistemas de canalización de agua con tratamiento de aguas, cloración
y la intervención en el ámbito doméstico, filtrado de agua, desinfección solar o química del agua, depósitos de agua seguros, haciendo hincapié en la necesidad de abastecimiento de agua para prevenir esta enfermedad. Como se dijo desde un principio, las enfermedades cumplen un ciclo de infección que implica varios actores, desde el patógeno al huésped y pasando por una etapa de salida, transmisión, entrada. Existen 7 grupos de elementos que participan en la transmisión de tipo fecal oral, como se muestra en la siguiente figura. Están las personas, animales, insectos, cultivo, comida, suelo, agua superficial y agua subterránea. Las infecciones de tipo fecal oral se ven transmitidas por este amplio espectro de agentes debido a que cada uno puede verse contaminado con heces, haciendo referencia al diagrama mostrado en la primera diapositiva. Las heces pueden contaminar a los dedos, personas, animales domésticos. El drenaje puede tener fugas contaminando suelos de cultivo, la comida y fuentes de agua subterráneas. Sin mencionar el aumento de la exposición cuando se recurre a la defecación al aire libre o en fuentes de agua superficial como ríos o lagos. En cuanto a los factores de riesgo asociados con el saneamiento, Ratier en el capítulo 6 clasifica 5 grupos de riesgo relacionados con las excretas y el saneamiento. Estos son defecación al aire libre, personas que no lavan adecuadamente sus manos, estructura sanitaria deficiente sin mantenimiento o mal usada, excretas reutilizadas como fertilizante, carnado o material de construcción, personas en contacto con excretas de animales infectados. Existe una tabla, la 6.2 en el libro, que por comodidad no se va a incluir en esta diapositiva, que muestra la comparativa entre diferentes subcategorías de enfermedades y su relación con estos factores de riesgo. Una vez más, las de tipo fecal oral cumplen con todo el espectro, ya que se necesita contagio, contaminación con heces infectadas con la bacteria para lograr contraer este tipo de enfermedades como la cólera. Entonces las personas que defecan al aire libre pueden tener contacto con estas o defecar en fuentes de agua que después pueden llegar a los domicilios. Las personas que no lavan adecuadamente sus manos pues llevan sus manos a la boca o pueden preparar los alimentos e infectarlos. La estructura sanitaria eficiente, entonces si hay un almacenamiento, una letrina con fugas o un sistema de alcantarillado también con fugas, estas fugas pueden llegar a contaminar suelo cultivable o a contaminar fuentes de agua subterráneas. Y asimismo, las personas que están en contacto con animales infectados en las granjas pueden contraer obviamente las excretas y contraer cólera si los animales lo tienen. También cuando se reutiliza como fertilizante la tierra se puede contaminar como carnada, pues los pescados que van a ser consumidos también se verán contaminados. El saneamiento es vital en la prevención de enfermedades de tipo fecal oral, pues el mayor factor de riesgo de transmisión de la enfermedad es la defecación al aire libre, por lo que se debe garantizar el acceso a toda la población de estructuras sanitarias que tengan una adecuada captación, almacenamiento, transporte y disposición. Sin embargo, esto no es suficiente. También se deben garantizar las condiciones higiénicas necesarias para poder llevar a cabo las labores sanitarias. Por ejemplo, se necesita una cantidad estimada de agua para llevar a cabo el lavado de manos, la limpieza anal, cuando se tienen estructuras como letrinas o baños deben ser limpiados, o cuando se tienen estructuras que requieran alcantarillado, pues también es necesaria agua para poder hacer la descarga. Asimismo, se debe garantizar que el almacenamiento o las tuberías utilizadas estén bien diseñadas y con un buen mantenimiento para evitar filtraciones al suelo que puede ser cultivable o también contaminación a las fuentes de aguas subterráneas que pueden llegar a la mesa y por lo tanto al consumo humano. La calidad de existencia del drenaje es importante en relación a las enfermedades de tipo fecal oral según los autores en solo dos condiciones, cuando se encuentra estos factores de riesgo tales como aguas estancadas o pobre disposición del drenaje de agua. ¿Por qué puede pasar esto? Las aguas estancadas y el drenaje, al tener fugas, como ya se ha mencionado anteriormente, cuando no existe una buena disposición
es decir, que desde el almacenamiento esté mal hecho o que la disposición se dé al aire libre, sin un tratamiento previo, sin una estructura de contención adecuada, puede llegar a contaminar fuentes de agua tanto subterráneas como superficiales y también contaminar áreas de cultivo, porque por lo general esta agua puede ser utilizada para el cultivo y el cultivo llegar a la mesa por medio de la comida. Entonces aquí se da este tipo de contagio. Por otro lado, también existe un cierto contagio, una cierta preocupación, es que las aguas superficiales con agentes orgánicos pueden llevar contaminación fecal oral en ciertas condiciones como cuando existen moscas. Las moscas pueden pasar por esta agua superficial llevando partículas de excretas en sus patas aéreas que pueden llegar a contaminar las manos de las personas o la comida cuando se posan en ella. Entonces esta cadena de transporte también es importante. El rol del drenaje para la prevención de las enfermedades también es fundamental. Y como se mencionó anteriormente en la diapositiva pasada, existen dos factores de riesgo principales que son el agua posada y o sea, es decir, el agua estancada y una mala calidad en la disposición final. Esto significa que el agua debe tener primero un tratamiento como una trampa de grasas para eliminar todos los residuos orgánicos existentes y también una forma de evacuar las aguas lluvias para evitar los estancamientos. Por lo tanto, en el capítulo 7, Ratier hace una recomendación para el diseño de un canal para verter agua lluvia y una trampa de grasas que son estructuras fundamentales para evitar estos factores de riesgo. Asimismo, seguir haciendo la recomendación de que los almacenamientos de las letrinas y las tuberías de los alcantarillados deben cumplir con ciertas especificaciones técnicas que eviten la filtración de excretas que puedan llegar al suelo, aguas subterráneas o incluso aguas superficiales. En el capítulo 8, Ratier contempla tres grandes grupos de factores de riesgo que tienen que ver con el manejo de desechos sólidos y las enfermedades. El primer grupo son animales que tienen contactos con desechos orgánicos. El segundo grupo es que no hay una recolección de basuras regular. Y la tercera es como otros eventos participantes. Para las enfermedades e infecciones de tipo fecal oral, el primer grupo puede ser el más fundamental, por así decirlo, que es animales que tienen accesos al desecho orgánico. Entonces están las ratas y las moscas, también las cucarachas, que como se dijo, pueden estar en contacto con excretas de, o sea, primero la basura trae a estas, a ratas, cucarachas y moscas, las cuales pueden estar contaminadas, contagiadas, o segundo, que estas ratas, vale, están atraídas, existe excretas en la basura, entonces se contaminan y pueden contaminar después a las personas que están en el hogar. En un segundo grupo, que es que no hay una recolección de basuras, pues la principal es que la basura esté bloqueando las tuberías, los drenajes. Cuando está bloqueando los drenajes, entonces hay un aposamiento, se puede quedar el flujo estancado y pues como ya se dijo anteriormente, el estancamiento también es un lugar propicio para el crecimiento de las bacterias y un foco de contagio de, por ejemplo, la cólera. Y finalmente, en otros, cuando las excretas, las heces se encuentran en la basura y la basura no se está recolectando, pues la gente que está en contacto con la basura puede estar en contacto con las excretas y al estar en contacto con las excretas, en caso de estar contaminadas, pueden llegar a contagiarse de ébola. Y finalmente, una vez mencionado los factores de riesgo de los manejos de desechos sólidos en cuanto a la transmisión de enfermedades tipo fecal oral, se debe saber cuál es el rol de este manejo que se necesita para evitar estas enfermedades. Entonces, en primer lugar, una necesidad de recolección de basuras con cobertura a toda la población. En medida que muchas personas deben recurrir a o vivir entre su propia basura o desecharlas incorrectamente, disponerlas en un lugar que no es adecuado, lo cual es un foco
de un punto de concentración de cucarachas, moscas y ratas que, como ya se mencionó, pueden ser las causantes de la transmisión de enfermedades como el cólera. Y también que las personas están en contacto con las excretas, papel higiénico o demás, que está untado de estas heces y que pueden contagiarse de dichas enfermedades. Por esto se necesita también una disposición adecuada a los desechos sólidos, es decir, que los sistemas de recolección lleven las basuras a un lugar adecuado, un relleno sanitario diseñado con especificaciones técnicas que permita precisamente que la población no esté en un contacto peligroso con estos desechos. También el manejo de lixiviados, porque pueden contener, pueden llegar con materia fecal a las fuentes de agua y las fuentes de agua contaminar la comida o contaminar a las personas por su mismo consumo. En el libro mencionan dos factores adicionales, que es el manejo de desechos médicos y el manejo de cadáveres, los cuales no tienen mucha pertinencia en cuanto a las transmisiones de tipo fecal oral, pero sí tienen en parte problemas, por ejemplo, con los cadáveres que pueden morir por cólera. Cómo se maneja esto para evitar el contagio, los implementos médicos que se usaron con estas personas y precisamente pues es como un plus adicional para evitar el contagio.